Tu paz infinita, Señor, es sobre tu pueblo, Padre. Y gracias, Padre, gracias por lo que estás obrando, Señor. Gracias por donde quiera que vayamos, Señor. Tu gloria, tu gracia nos sostendrá, Padre. Nos guiará, Padre. Nos alumbrará, Señor, nuestro camino, Señor. Y nos guiará esa fuente de salvación que viene de ti, Padre. Gracias por la fortaleza que das al corazón de tu pueblo, Padre. Porque en ti, Padre, en tu amor, en tu gracia y en tu bondad nos sostenemos cada momento, Padre. Muchas gracias, mi Dios, mi Rey. Eres el Dios exaltado, eres el Dios maravilloso, el Dios en quien hemos esperado, Señor, que veremos tu bondad y tu misericordia, Señor. Enséñanos también tu palabra, Señor, que ya nos vivifique, nos enseñe a vivir para ti, Señor, y enfrentar cualquier dificultad, Padre mío, que estemos viviendo, Señor. Porque tu compañía, Señor, tu consejo, tu palabra, tu Espíritu Santo, Padre, nos guía, nos sostiene y nos da las fuerzas, Padre. Muchas gracias te doy. Muchas gracias, mi Dios. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Delante de Dios está contigo. Permita que la paz de Dios llene tu corazón y llénate de esa palabra de Dios que tiene para ti. En estos días hemos venido compartiendo el tema de mantenernos con una esperanza viva, y inclusive de la semana pasada estamos hablando de cautivos de la esperanza que tenemos en Dios. Y justamente ayer les estaba compartiendo de la necesidad de mantenernos firmes en esa presencia maravillosa del Señor, y justamente estuvimos hablando de tener una vida enfocada o mejor una mirada puesta en el Señor más que en los problemas, en las dificultades, porque cuando cambiamos la perspectiva de vida, cuando hemos comprendido que el llamado que Dios nos hace es a vivir tomados de la mano de Él, en medio de todas las circunstancias, vemos esa gracia, vemos esa bondad, vemos esa misericordia de Dios sobre cualquier circunstancia que tenemos. La pregunta es cómo enfrentar esos momentos. Hay unas cosas prácticas que la palabra nos enseña y nos permite el poder disfrutar de esos momentos para no consumirnos en medio de los problemas, para no perder la perspectiva de la ayuda de Dios en medio de esas circunstancias que creo que cada uno de nosotros pasamos. A veces pensamos que solamente estamos nosotros sufriendo, pero la misma palabra nos dice que muchos de los padecimientos que tenemos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Así lo dice ahí en primera a Pedro, en el capítulo 5. Pero en medio de esas dificultades, para mantenernos firmes y para tener una vida enfocada en nuestro Dios, una de las cosas importantes que tenemos que hacer es aprender a alabar a Dios en medio de esas circunstancias. La Biblia dice que fuimos creados para alabanza, para alabar a Dios en todo tiempo. Recuerdo hace mucho tiempo, estuvimos compartiendo algunos seminarios donde justamente estamos hablando de la alabanza, que la liberación que trae, también el cambio, la transformación en nuestro interior, las perspectivas de las cosas van a cambiar. Una es o alabamos a Dios o nos quejamos de todo lo que nosotros estamos viviendo. En algunos casos le llamamos quejabanza. Y por todo es una queja. Así llovió, así como estaba lloviendo, al menos en estos días aquí en Bogotá ha sido tan fuerte, y nos quejamos por ella, estamos pidiendo que cayera agua y ahora nos quejamos porque hay mucha agua. Y a veces no aprendemos a tener agradecimiento en nuestro corazón, en nuestra vida, porque todo es necesario. Y Dios nos ha dado la capacidad para resistir cualquier cosa que venga contra nosotros. Solamente que nuestra alma muchas veces no está dispuesta, pero cuando comenzamos a alabar a Dios, cuando entendemos que a través de la alabanza podemos exaltar ese nombre precioso de Dios, nuestra perspectiva cambia. Inclusive leamos en el momento de oración el Salmo 108, y es en sí el tema de este salmo es pidiendo ayuda contra los enemigos que se han levantado. Ahí menciona alguna de las naciones que
que necesitaba ver esa salvación de parte de Dios. Pero si le pones cuidado a este salmo, y voy a repetir algunas cosas que dije en el momento de la oración, nos está invitando a primero una disposición de corazón. Es difícil a veces alabar a Dios cuando hay tristeza en nuestro corazón, en nuestra vida. A veces es difícil alabar a Dios en medio de las circunstancias que a veces nosotros vivimos. Pero note que el Salmo 108, inclusive el versículo 1, él dice: mi corazón está dispuesto, oh Dios. Y en medio de esa disposición, no es porque ya estuviera libre, no es porque ya estuviera la victoria sobre sus enemigos, porque si lees todo el Salmo te das cuenta que él está extrañando a Dios. Inclusive el versículo 11 que leíamos, el versículo 10 está diciendo que esperaba que Dios sea quien les guiara a una ciudad fortificada, ciudades a veces impenetrables que había en ese tiempo. Y lo podemos comparar con situaciones que nosotros vivimos, que pensamos que nadie nos puede sacar de lo que estamos viviendo, de las necesidades que tenemos, de las deudas que muchas veces no hemos podido salir, o de enfermedades inclusive donde los médicos nos dan pocas esperanzas. Pero definitivamente, mi hermano, mi hermana, el que nos sostiene es Dios. Por eso la importancia de estar aferrados a esa fuente inagotable de gracia, de poder, que en cualquier manera Él nos ayudará a soportar el dolor que está causando algún órgano, algún tejido que está afectado en nuestro cuerpo. Será medicina, la misma palabra dice que será medicina a nuestro cuerpo, pero es en medio de la alabanza. Y Él está diciendo: mi corazón está dispuesto, Dios, y como hay disposición de corazón, a pesar de todos los problemas, de las dificultades, dice el salmista: cantaré y entonaré salmos, porque esta es mi gloria. Esta es mi fuerza. En medio de esa alabanza, y pudiéramos leer varios textos que están escritos en la palabra, donde en medio de batalla que la victoria parecía imposible, comenzaron a alabar a Dios, a exaltar a Dios, a glorificar a Dios, y Dios comenzó a manifestar su poder, su gracia. Inclusive en el Salmo 47 hay una expresión bien interesante donde dice: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Cuando aprendemos a exaltar a Dios en medio de todo, Dios comienza a glorificarse. Y créame, mi hermano, que Dios va a hacer cosas que jamás nos hemos imaginado. En medio de las circunstancias, en medio de los problemas, adora a Dios, exalta a Dios, porque inclusive la misma palabra uno mucho la alabanza con la adoración, y Dios busca gente que le adore. Reconociendo lo que es Dios, rendiendo nuestro corazón, pero hacerlo como expresa la palabra, en espíritu y en verdad. En esa adoración y en esa alabanza es de escribir o enfocar en las cosas y reconocer que Dios es el que nos da el poder para salir victoriosos, y solamente Él es digno de suprema alabanza. A veces lo alabamos después de que hemos salido de las situaciones difíciles, pero personalmente he aprendido a alabar a Dios en medio de todas las cosas que vivo a diario, momentos tan complicados, tan difíciles, pero puedo decir con confianza que nuestra ayuda, nuestro socorro, nuestro todo es el Señor. La segunda cosa para vivir enfocados en el Señor, bien importante, aparte de la alabanza, de la adoración, que es un reconocimiento del poder de Dios, que es un rendirnos delante de la presencia de Dios, es la oración. Es la mayor parte que ocupamos en estos espacios que hacemos toda la mañana, de orar a Dios, de hablar con Dios, y podemos disfrutar de ese compañerismo con Dios, que es lo que más nos pide. Y en esa oración constante podemos vivir. Hay una forma, hay una pregunta que le hicieron a Jesús sus mismos discípulos, que mientras Él estuvo ese tiempo adistrándolo a ellos, enseñándoles, preparándoles. Quiero ir al libro de Lucas capítulo 11.
Y hay una pregunta que le hacen, o una petición mejor que le hacen a Jesús. Lucas capítulo 11, versículo 1 dice, aconteció que Jesús estaba orando en un lugar. Cuando terminó, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan el Bautista, enseñó a sus discípulos. Tal vez una de las cosas que yo aprendí que me gusta compartir con ustedes, con las personas, es la importancia en medio de la oración de la dirección del Espíritu Santo, pero también la importancia de la sinceridad que nosotros tengamos delante de Dios. Hay momentos que le digo, Señor, necesito orar, pero no hay una disposición en mi corazón para orar. Y le digo, Espíritu Santo, necesito que me ayudes en esta oración. Y a veces cuando mis hermanos, mis hermanas están pidiendo oraciones específicas por situaciones que están viviendo, me gusta primero que todo invocar, adorar, exaltar ese nombre del Señor, pero también pedirle al Espíritu Santo que me ayude a orar de acuerdo a la dirección del Padre, a la dirección que Dios quiere hacer en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Cómo debemos orar? En este caso, Jesús les enseña en una forma muy práctica, y creo que todos nos sabemos, puedo decir que todos, un 99.9%, la forma como el Señor Jesucristo les enseñó, producto de esta petición que le hicieron, que le dijo uno de sus discípulos. Y Él le dice en el versículo 2, el conocido, voy a leerlo únicamente porque tendríamos que explicarlo paso a paso. Y les dijo, versículo 2, en Lucas 11:2 dice, y Jesús les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como está en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es una oración que nos han enseñado y creo que la repetimos en muchas ocasiones. Si le hiciéramos un estudio, lo hicimos en devocionales anteriores, a cada expresión que está diciendo este salmo, justamente está pidiendo y cubriendo todas las áreas que nosotros necesitamos. Por eso le llamamos una oración modelo, y fue la forma más práctica como Jesús le respondió a este discípulo, y me imagino que era portador de todos los que estaban ahí alrededor de Jesús. Tal vez se quedaron sorprendidos la forma como Jesús estaba orando, y producto de ese ejemplo que Jesús le estaba haciendo o dando en la oración al Padre, viene esa petición: Señor, enséñanos a orar. Así como Juan les enseñó a sus discípulos, y le enseña de una forma práctica. Así es Dios. Igualmente la persona inmediata que ellos tenían en esos momentos era el Señor Jesucristo, y qué mejor que Él pudo enseñarles a orar, y nos quedó escrito también para que nosotros, pero con entendimiento, no solamente en una repetición, por una memorización que tenemos de este tan conocido Padre Nuestro, sino que cada palabra, cada expresión, cada frase que está escrita en este salmo está cubriendo una área, reconociendo a Dios. Y note que inclusive está hablando como le estoy compartiendo hoy, en medio de las situaciones difíciles, para poner nuestra mirada, nuestra perspectiva en Dios. Uno es la alabanza, la adoración a Dios, empieza diciendo justamente con esas palabras, cuando estés orando, decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y empieza luego la serie de bendiciones. Pero hay algo más adelante que le está diciendo, de un examinarse en su corazón. Más adelante en el versículo 9, dice, yo os digo, estoy leyendo en Lucas 11:9, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Note que hay 3 acciones, y cada acción produce una respuesta. Hay gente que tiene una necesidad, pero no sabía a quién pedir, o pedimos equivocadamente. Si inclusive en el contexto de este versículo está la oración que Jesús les enseñó a dirigirse al Padre, Él les dice, mire, pero pidan.
Hay gente que le pregunta a uno, ¿qué necesita? Y normalmente, no sé si por temor, no sé si por orgullo, no sé si por cosas que hemos construido en nuestro interior, nos va la pena pedir. Personalmente no me gusta pedirle a la gente nada, le pido a Dios. Pero es lo que justamente lo que nos está diciendo la palabra. Pídale a aquel que le puede ayudar, al que puede mover los corazones, al que puede mover la mano, al que puede hacer prodigios, señales, maravillas. Pero dice, pero pidan. Y si piden, vas a recibir. Cada vez que te acerques en oración al Señor, acérquese con la convicción de que Dios te ama y tienes unos derechos. Hemos hablado también sobre estos temas. Unos derechos como hijos, como hijas. Porque hemos reconocido a Dios como nuestro Padre. No tal vez la figura del Padre terrenal que tuvimos con muchas necesidades, con mucha escasez, tal vez sin las capacidades de suplir lo que necesitábamos interiormente, especialmente las cosas espirituales. Pero cuando reconocemos a Dios como Padre y nos acercamos a Él y le pedimos, vamos a tener la plena certeza de que para Dios no hay absolutamente nada imposible. Por eso está diciendo el versículo, pedid y os dará. Buscad, y si busca vas a hallar. No te quedes solamente en el pedir. Dios te da la sabiduría para buscar la solución al problema que estás viviendo. A veces nos quedamos solamente pidiendo. Es una parte de la oración que pienso que se queda corta. Juntamente con ese pedir hay que buscar. Señor, necesito un trabajo, pero no te vas a quedar en la casa esperando que te llamen, aunque Dios lo pudiera hacer. Pero lo más práctico es que si estoy pidiendo un lugar donde laborar para recibir recursos, tengo que salir, tengo que buscar, tengo que pedir la dirección de Dios, tengo que buscar, como dice, y si busco, voy a hallar. Pero también me habla de llamar y se os abrirá. Es una parte de la autoridad en la palabra que nos has dado. Puertas que están cerradas, que el enemigo ha cerrado. Llame en el nombre de Jesús la bendición. Proclame la bendición. Hable la palabra. Declare lo que Dios ha dicho sobre ti. Por eso estamos hablando de permanecer en una esperanza. Señor, yo sé que soy tu hijo, le digo al Señor. Yo sé que tengo derechos espirituales y en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, yo abro esta puerta, Señor. Hay un caso que me ocurrió en el día de ayer que fue bien curioso. Tenía que ir a reclamar unos medicamentos para mi esposa. Y cuando llegué al sitio había demasiada gente y pensé dentro de mí, por lo menos me tengo que demorar aquí unas 4 o 5 horas. Pero Señor, voy a practicar la paciencia y voy a esperar aquí. Y cuando faltaban unas 3 personas para llegar a la ventanilla donde me iban a dar la ficha, o el número de turno, hice una oración. Le dije, Señor, gracias porque yo sé que en ti somos privilegiados, Señor, y tú nos has dado, Señor, la capacidad de tener gracia, de recibir la gracia tuya, que es lo que yo constantemente le enseño a las personas. Y le dije, Señor, dame gracia. Cuando pase a la ventanilla y me den el turno, era para reclamar para unos pendientes de medicamentos que estaban, pero también un medicamento nuevo que le estaban formulando a mi esposa. Y hice la oración y le dije, Padre, gracias. Inclusive en el camino iba alabando al Señor, adorando al Señor. Pero cuando llegué ahí me dieron una ficha y me dieron una ficha prioritaria. Bueno, esperé, tal vez faltaban únicamente 2 personas porque era una ficha prioritaria que me dieron. Y cuando pasé a la ventanilla para que me correspondía el turno, la persona que me atendió se enojó conmigo y dice, ¿usted por qué tiene una ficha prioritaria? Y yo le dije, no sé, me entregaron esa ficha y simplemente yo estoy usando la ficha que me dieron de acuerdo al turno que me correspondió. Esta señora que me estaba atendiendo se puso muy enojada conmigo.
Y hice una oración también, que es justamente lo que nos está diciendo la palabra. Señor, pongo la paz en el corazón de esta persona, de esta mujer, Señor. Se levantó, hizo un reclamo a las que estaban dando las fichas. Y luego cuando regresó, se quedó viéndome, me dio una sonrisa y comenzamos a hablar y le pude testificar del Señor. Y es lo que Dios, es la capacidad que Dios nos da. No para saltar por encima de las personas, no para irrespetar a los demás que están a nuestro lado. Inclusive ella decía, hay muchos ancianos que desafortunadamente por el sistema que cambió, no hay medicamentos para justamente las enfermedades. Tuvimos un diálogo, pero siempre le estuve expresando de la grandeza de Dios y el poder de Dios que está a favor de nosotros, que si no hay un medicamento, tenemos un médico divino también que nos puede sanar, pero no podemos perder la paz. Esto es lo que nos está enseñando la palabra, pero hay que ponerla en práctica. Nos dice ahí ese versículo 9, que pidamos, y si pedimos vamos a tener la plena seguridad que le estamos pidiendo al Dios poderoso, todopoderoso que nos responde. Pero no quedemos pidiendo, busquemos. Y si buscamos, vamos a hallar. Señor, en tu nombre yo me voy a mover. En tu nombre voy a empezar nuevos proyectos, nuevos planes, Señor. Esta situación, Señor, no me va a acabar. Esta enfermedad, Señor, no va a impedir de seguir avanzando en los propósitos que tengo. Señor, esos obstáculos los voy a levantar, lo voy a enfrentar, Señor, y voy a salir victorioso. Es ser prácticos en Dios. No esperar que Dios nos haga todas las cosas. Él nos da la capacidad para hacer todas las cosas. Pero también el orar, ese llamar es orar, es proclamar. Señor, tu bendición está conmigo, tu gracia está conmigo, Señor. Pero el primero que lo tengo que creer soy yo. No espero ver las cosas para ver los resultados, sino que en el nombre de Jesús voy a ver esos resultados. Y esto es lo que está diciendo, inclusive el versículo 10, que es un complemento y una aclaración a lo que está diciendo, y termino leyendo esto, dice, porque todo aquel que pide, ¿qué le pasa? Recibe. El que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Esa es la gracia, ese es el respaldo, ese es el derecho que tenemos tú y yo como hijos, como hijas de Dios. Y no nos quedamos solamente mirando los problemas y las dificultades, sino que miramos a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Así de que mi hermano, mi hermana, adelante, no estás solo. Dios no está sola, Dios está contigo. Y Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Usa la gracia de Dios, pero ten la plena seguridad de que está en ti, de que tienes el poder para levantarte en el nombre de Jesús. Que no hay obstáculos que te detengan si solamente pones tu confianza y pones en práctica estas cosas sencillas que Dios nos enseña la palabra. Dios no te va a poner a hacer cosas que son imposibles para ti. Lo imposible se encarga Él. Él te da el poder, te da la gracia, te da la seguridad para salir adelante. Así de que, mi hermano, ¿qué tal si oramos y terminamos este tiempo diciéndole, Padre, gracias por enseñarnos, gracias por dirigirnos, gracias porque podemos experimentar de tu poder, de tu gloria, de tu bondad, de tus misericordias preciosas que tienes para nosotros. Gracias por las enseñanzas prácticas que nos enseña, por animarnos a enfocarnos en ti, Padre, a tomarnos de la mano tuya, Señor, y salir victoriosos, sabiendo que tú eres poderoso para hacer todas las cosas, Padre, y que nos has dado a cada uno las capacidades, Señor, para enfocarnos, para acercarnos, y nos has dado derechos espirituales, Señor, pero tenemos que enséñanos a usarlos, Señor. Da sabiduría a mi hermano, a mi hermana, Señor, a levantarse de cualquier situación, Señor, a afirmar su palabra en ti, a llamar, Señor, por nombre todas las cosas, Señor, pero sobre todo a invocar tu nombre, Padre mío, que es sobre todo y es sobre todas las cosas, Padre. Muchas gracias por este tiempo. Dejo en tus manos a tu pueblo. Síguenos enseñando y esta palabra que hemos recibido en este día, Padre, sirva de luz, de esperanza y de guía en todos los momentos que estamos viviendo, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén, amén. Adelante, mi hermano, mi hermana, Dios es poderoso para hacer todas las cosas y Él está contigo. Le habló su pastor Irlán de los Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.